Bien, estamos con Richard Webb, quien fue la persona que con un artículo y varias entrevistas, pues de alguna manera desató el proceso que culminó en la ley que abolió la obligatoriedad del aporte de las AFPs. Vamos a conversar acerca de estos temas. Richard, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Richard fue revolucionario, podríamos decir. ¿No? Bueno, el tema que planteabas en tus artículos era el de que, bueno, las AFPs no habían funcionado porque no habían incluido, pues, sino a una porción muy menor, pero en última instancia uno de los argumentos que usabas es que la gente en el Perú ahorra, incluso mencionabas 24% de ahorro según las y entonces cuestionabas en buena cuenta la idea misma de aportar, del aporte obligatorio a un sistema previsional, no importa que sea privado o público, pero digamos la obligatoriedad del aporte. Ese es un planteamiento, digamos, va más allá de cualquier crítica específica a las AFP, etcétera, es un planteamiento de fondo. Ahora, comencemos por el tema del ahorro. Este asunto del 24% sorprende que en la población peruana, además habiendo una cierta proporción pobre, pueda tener una capacidad de ahorro tan grande. Uno no pensaría. ¿De dónde sale lo del 24%? Sí, es que quizás sorprende para los que vivimos aquí en el centro del país, en Lima, donde la mayor parte de los amigos que tenemos son profesionales, trabajan en oficinas, y es un tipo de vida que donde el ahorro no es crucial. Pero si tú vives en el campo, en un pueblito, con los vaivenes que hay en tu economía personal, es absolutamente fundamental el ahorro. Y de hecho, la gente que es la más pobre es la que más ahorra, no individualmente, pero que llevan ese estilo de vida, ¿no? Que dependen, sus vidas son más accidentadas. Además, la mayor parte de ellos viven de sus propios negocios, empresitas, que pueden ser de agricultura o transporte, lo que sea. Y ahí necesitan capital y no tienen acceso a crédito. Entonces ellos tienen que ahorrar para comprarse el mototaxi o para comprar otra vaca, etcétera. Y eso es normal. Y eso no lo hemos visto los que estamos aquí, lejos de todo eso. Nos hemos imaginado que ahí es, como no ganan mucho, no pueden ahorrar. Simplemente no es así. Y eso, la cifra que he citado, es de la encuesta de hogares que se hace ya en gran escala hace como 10 años que se viene haciendo, y son cifras que se van repitiendo, e incluso el nivel del ahorro en algunos sectores ha venido aumentando, especialmente el rural. En el sector rural, por ejemplo, andino, ¿y qué ahorra un campesino? Ahorra en especie, o sea que no esconde plata, compra algún animal. Esa es la más típica. Se capitaliza. Sí. Es ahorro guión capital. Es un, claro, eso bueno, capital creo que viene de cabeza de ganado. Sí, ¿no? Exacto. Sí. O sea que tienes razón. Esto viene del latín. Y los que viven en pueblos que tienen una empresa, un taller o una tienda o algo así, tienen que invertir en sus negocios, y ellos compran mercadería, alquilan un local, arreglan el local, etcétera, ¿no? Y esto, digamos, sirve para la ancianidad, es decir, para cubrir, bueno, en realidad ellos no es que no se jubilan, pues en realidad nunca se jubilan, ¿no? Eso de la jubilación. La mitad de los adultos mayores de más de 65 años trabajan. La gente no deja de trabajar a los 65 años. Sí, pues. Incluso los que tienen más de 80, el 25% trabaja. La mayor parte de ellos no son pobres.
mayormente viven en familias y tienen cosas que ellos han aportado a sus familias, educación, casa, a veces, muchas veces algún negocio que les sigue rindiendo. Bueno, en el campo la gente ahora también teniendo más hijos, es una manera de, en cierto sentido, digamos, al final de la vida algún hijo los mantiene. Ese es su AFP, es su hijo menor, de alguna manera. Bueno, antes era así, ya no sé si sigue siendo así. Ha bajado mucho la natalidad. Sí, pues es verdad. Y en la ciudad el inmigrante, la persona que vive pues en los barrios populares, etcétera, emergentes, los informales, ahorran con viviendas, ¿no? Construyendo sus viviendas, ladrillos, en fin. La vivienda, el negocio y la educación de sus hijos. Esos son los tres grandes ahorros, ¿no? Claro. Pues al final, digamos, los 60, 70 años, que pueden alquilar la vivienda e irse a una vivienda más pequeña, pueden, en fin, no sé. Sí, no, las casas que han ido construyendo poco a poco, ya después de 20, 30 años, frecuentemente ya se prestan a subdividir. Es común ya tener 2 pisos, muchos en los pueblos, los asentamientos humanos ya tienen 3 pisos, y alquilan, a veces se lo ceden a un hijo casado, y entonces ya es una familia, entonces todos aportan. Y muchas veces los usan para negocios, y eso va variando en el tiempo, porque muy al inicio es muy común que la señora de la casa que está ahí cuidando a bebés todo el día venda gaseosas o galletas, una pequeñita tienda. Eso es muy común. Con el tiempo van desarrollando negocios, talleres, tiendas mayores. Eso es algo que es parte de lo atractivo, creo que, de ese patrón de vida, con esa forma de ahorro, que es muy flexible y se va adecuando a los cambiantes necesidades de tu familia y las cambiantes oportunidades de negocio también. Pero entonces, claro, en ese panorama, la aportación a una AFP o a un sistema público o privado de pensiones, es decir, no tendría sentido. Para mí es un atentado, o sea que les corta gran capacidad de ahorro que podrían estar, y de hecho es común entre ellos, estar invirtiendo en algo que es una forma de ahorro mucho más práctica para ellos, más líquida. ¿Más líquida? Claro que sí, porque incluso una casa, no solo que pueden venderlo en un caso extremo, sino pueden alquilar, mientras que no hay nada menos líquido que la AFP. Bueno, hasta los 65, no puedes tocar. Una vez que entregas, ya no puedes tocar ese dinero hasta que decidan que ya... Bueno, se vuelve líquido a partir de los 65 años, se supone. Pero ahí sí muy líquido, o sea, solamente tu mensualidad. De acuerdo. Tú no puedes tocar tu ahorro, o sea, es absolutamente ilíquido. Escuché a alguien que fue entrevistado, no sé dónde, que decir que no era, es al revés. Lo tienen al revés. Tienes toda la razón. Bueno, y entonces no tiene sentido plantear la obligatoriedad del aporte a un sistema previsional en el Perú, en general. Bueno, me parece que el concepto es bueno en sí mismo, pero todo depende de las circunstancias y de cómo es posible aplicar algo así en una situación dada. En el Perú hemos visto que no funciona. Hemos visto. O sea, ya lleva 20 años y el 70-80% del gobierno no ha sido cubierto. Ahora, de acuerdo con tu teoría, tampoco tendría sentido pensión 65. No, pensión 65 es para mí otra cosa, es un socorro. Hay
Pero significa que hay gente que necesitaría, de todos modos, decir que el ahorro no le basta. Lo que sí es muy posible es que se está dando más de lo que realmente se necesita, ¿no? Y a mucha gente, o sea, la proporción de gente que está recibiendo ya es bien alta y no corresponde con las cifras que hay de personas adultas mayores pobres, es más. Y sí, yo sí creo que tendría un sistema de pensión 65, pero sería muy estricto, ¿no? Lo tendría que limitar, porque simplemente el país no puede estar socorriendo todo. No, pero además, en teoría, de acuerdo a lo que tú señalas, pues la población rural, que es donde básicamente se concentra la población pensión 65, tiene una cierta capacidad de ahorro y pueden, pues, no tienen ese problema, es decir, aparentemente, pero pues, habría una fracción que sí tendría el problema. Siempre hay. Siempre hay, claro. Siempre hay. Sí, sí. Ahora, sin embargo, claro, los que están en planilla, sí, para ellos sí, se ha convertido en una cosa natural, forma parte es como el aire, ¿no? La pensión, digamos, el aporte previsional. Sí. ¿Hay algún país en el mundo en donde no exista el aporte previsional obligatorio? En verdad no sé, escucho a muchos decir que no existe, pero yo creo que en el sudeste asiático hay países en los que no existen o donde recién estarían implantando, ¿no? Donde la familia juega un papel más importante, en fin, pero no habría que verificarlo, ¿no? Lo que sí existe, o sea, los sistemas previsionales de otros países, a muchos que he visto, me he metido a averiguar cómo funciona, son más flexibles, tienen para mí más sentido común, que es uno de los problemas acá. No es tanto el concepto básico, sino también la forma en que se ha hecho, ¿no? Se ha hecho un producto para todos, como si se hiciera un tamaño de zapatos para todos. La gente tiene distintas necesidades, distintos hábitos, distintas formas de ser. Por ejemplo, sí hay una diferencia entre el dependiente y el independiente. Claro. Hay gente que he escuchado decir que no, deben ir todos, si uno, el otro. Pero el dependiente no tiene negocio propio. El independiente sí tiene una forma de vida mucho más variada, flexible, donde necesita capital, necesita hacer inversiones, necesita ahorrar. Entonces, para él es mucho más limitante. Claro. Que le quiten plata para... Claro. Ahora, esto nos lleva al tema de la informalidad o la formalidad. Digamos, la informalidad en el Perú es muy extendida. El 70% de la población económicamente activa es informal, no está en planilla, etcétera. Y hay quienes dicen, por ejemplo, Santiago Levy del BID, que lo que pasa es que estos seguros, como el Seguro Social de Salud mismo, y también las pensiones, recaen en las planillas, y en cambio el Estado se encarga de darle ese mismo servicio gratis a mucha gente que no están en planillas. Entonces ahí por ejemplo, acá el Seguro Integral de Salud, el SIS. Entonces hay un incentivo, digamos, si tú eres formal, hay un incentivo, estamos subsidiando la informalidad y encareciendo la formalidad. Entonces lo que él propone es que el Seguro Social de Salud, por ejemplo, se financie vía impuestos generales, así como se financia ahora el SIS, y no se financia a través de la planilla, para que sea más atractivo, para no subsidiar la informalidad y no hacer inatractiva la formalidad, ¿no? Para facilitar la formalización. Algo parecido se podría plantear con las pensiones, pero ¿eso sería posible de hacer en el Perú? Yo creo que ahí hay que hacer mucho cálculo, pero sí parece un salto difícil de lograr, ¿no? Pero sí me parece que ese es el camino. Hacia ahí deberíamos estar yendo. Hay que ver cómo, en vez de estar yendo por otro camino que no tiene salida.
Pero yo no veo que jamás el sistema así como está hecho ahora de aporte va a avanzar. O sea, ya con este intento de entrar a los independientes, y se está hablando de los independientes más formales. Sí, pues, ¿no? Así es. ¿Y qué sería si ahora los aportantes son un séptimo? Quizás se agarraría otro séptimo de la población, y el resto, que esa es la población en que deberíamos estar pensando primero, ¿no? No en arreglarle los problemas a los que ya más tienen. Sí, pues efectivamente. Entonces, claro, yo miraba el asunto y el presupuesto de e-salud es como de 8.000 o 9.000 millones de soles al año. Dicho sea de paso, para que no sirva para nada, porque como pese al principio uno va con su... para atenderse tiene que ir con el voucher del pago que hizo, pero además con el voucher original, ni siquiera con una copia. Es una cosa, además no atienden nunca, pero en fin, son 9.000 millones. Eso tendría que pasar, en teoría, al presupuesto, para que no salga de las planillas. 8.000 millones de soles es un montón para el presupuesto, no sé, debe ser más que el presupuesto por ahí, el presupuesto de salud debe estar por ahí, o debe ser más que el presupuesto del Ministerio de todo el sector salud, supongo, no sé exactamente. Sí, no. Pero quizás se pueda comenzar con algunas ramas, ¿no? Con los industriales que exportan, por las industrias que exportan, ¿no? Empezar gradualmente, puede ser, no sé. No me gusta eso de ir gradualmente. O sea, no tengo, porque, o sea, cuando uno, como se ha hecho con el sistema actual, se hace algo gradual, pero lo que se hace más difícil ir más allá, porque el aporte de la AFP o ONP aumenta la informalidad. De acuerdo. Entonces, creo que ojalá se pueda diseñar algo que sea un cambio grande en la dirección de donde apunta Levy. Siempre he sido hincha de su propuesta. Bien, Richard, nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias por tu participación. Estos son los temas fundamentales de los que hay que hablar pues, de vez en cuando, porque hay que discutir los temas que tienen que ver con el desarrollo del país profundo, el país real. Bien, nosotros nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.